ya respecto de la omisión. No sé si todos los que están aquí la anterior vez vinieron, recuerdan lo que habíamos dicho, por ejemplo, respecto de la antijuridicidad material, o el concepto material de la antijuridicidad es lo mismo, o desvalor del resultado, con la relación que existe con o no con el delito omisivo. ¿Se acuerdan qué habríamos dicho? Y con eso creo que es lo que terminé la clase, qué es lo importante que habíamos planteado ahí. No. ¿Alguien que me ayude? No. No, nadie se acuerda cuál era la crítica o la observación que se hacía respecto a la antijusticia material respecto de los delitos omisivos. Voy a hacer una suerte de clase de presencial de colegio o de pregrado. Voy a preguntar, ¿ya? Entonces, eh, Michelle Ollana, ¿te acuerdas tú la relación que hay entre la observación que se hizo respecto de la antijusticia material, ¿no? O desvalor del resultado con los delitos de omisión? Buenas tardes, ¿sí me escuchas, Leo? Sí, sí, sí. Bueno, estaba revisando, pero no sé si me equivoco, pero ¿era relacionado algo al bien jurídico? Obviamente va a estar relacionado al bien jurídico. Si, a ver, recordemos que los principios, y en su gran mayoría todos los principios del derecho penal tenían que ver con el bien jurídico. Como concepto central estaba el bien jurídico, y por eso que en la clase en la clase que era pertinente, hicimos un barrido histórico de la teoría del bien jurídico, ¿no es cierto? Y revisamos los presupuestos de Feuerbach, de Birbaum, Binding y de Binding y después de Binding, pues hasta incluso se mencionó el concepto controversial de Gontre-Jacobs, ¿no es cierto? O sea, toda la evolución de las escuelas del delito, incluso vistas en concreto en el bien jurídico. O sea, el tema del bien jurídico es un tema que está obviamente ahí. Y claro, va a estar en el principio de en la categoría de la antijuricidad, porque yo decía el principio, justamente el principio de lesividad, que es el que se traduce como el peligro o la puesta en peligro, la lesión de un bien jurídico, pues pasa por la categoría dogmática de la antijuricidad, específicamente de la antijuricidad material. En su momento, cuando se vea la categoría, tal vez convenga hacer la distinción entre incluso la cuestión lingüística de si es que hay que llamarla antijuridicidad o antijuricidad o antinormatividad. Bueno, eso se verá. Entonces el concepto del bien jurídico está ahí. Pero no, mi pregunta va enfocada a la distinción, primero, de los delitos comisivos. ¿Cuál es la distinción respecto de la antijuricidad de los delitos comisivos versus los delitos omisivos? Denis, ¿tú te acuerdas? Buenas noches. La primera, el de omisivos, era que es una lesión opuesta, reprochable. Y en la de los tipos, perdón, en la de los tipos comisivos es de la lesión opuesta en peligro reprochable, mientras que los de los tipos omisivos es que no hay lesión del bien jurídico, que no se apoya o no se auxilia en los bienes jurídicos. Sí, bien, justamente era eso. O sea, esa era la relación. Decíamos que los delitos comisivos hay la lesión o puesta en peligro reprobable a un bien jurídico o reprochable, mientras que en los tipos de omisión la pregunta era, ¿se lesiona un bien jurídico necesariamente? Y decíamos, no, no hay una lesión del bien jurídico necesario. Lo que pasa en los delitos omisivos es que lo que no se está es apoyando,
¿no es cierto? O no se está auxiliando a esos bienes jurídicos que han sido puestos en peligro, en riesgo por otras conductas. Y por eso es que incluso hablábamos y nos planteamos la pregunta si es que hay o no hay causalidad, hay o no hay resultado en los delitos omisivos, ¿verdad? Claro, en la cuestión de la omisión, en la omisión pura decíamos, si el tipo dice la persona que no socorre, en un tipo, por ejemplo, de prestar auxilio, ¿ya? Lo que pasa es que ya habíamos, ya ha habido, ya aterrizamos en el acuerdo sobre cuál es la definición de omisión. No es el simple no hacer, habíamos dicho, es un no hacer desvalorado jurídicamente, ¿no? Y por eso es que también se hablaba de que lo correcto respecto de la omisión es a tratarlo, estudiarlo como un tipo especial. Eso creo que fue la primera clase de la omisión. Con todos sus presupuestos, con todo lo que puede incluir incluso el análisis respecto de las otras, de otros conceptos del derecho penal. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tentativa en los delitos de omisión? ¿Qué pasa con la imputación objetiva en los delitos de omisión? ¿Qué pasa con el tipo subjetivo en el delito de omisión? Ya, porque hemos estado analizando el tipo objetivo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay dolo o hay imprudencia? ¿O no hay dolo o no hay imprudencia en los delitos de omisión? ¿Qué pasa con la autoría y la participación en el delito de omisión? Es decir, se le estudia tal cual se lo estudia al tipo comisivo. O sea, el delito omisivo es un tipo especial, con todas sus consideraciones, ¿ya? Y eso habíamos planteado. Entonces, no es el simple no hacer, ya habíamos dicho, es aceptado entonces que se diga ese no hacer algo que jurídicamente estoy obligado a hacer, ¿ya? Así se podría definir a la omisión. Y por eso decíamos que la omisión, o al menos yo también concuerdo con eso, tiene un concepto puramente normativo, porque no es un concepto ontológico. Bueno, y entonces ahí nos habíamos quedado, yo les había dicho, la pregunta que hay que resolver en algún sentido es, bueno, ¿qué pasa entonces con el principio de ofensividad o el principio de lesividad? Recordemos, es lo mismo. El principio de ofensividad lo encontramos, creo, en la doctrina italiana. Ferrajoli se refiere a la lesividad como principio de ofensividad. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo se entiende ahí la cuestión de la antijuricidad material? Bueno, yo voy a compartir mi pantalla para tratar de terminar este tema. Ahora la clase de hoy no va a ser muy larga, entiendo. Y me quedé en esta lámina, ¿verdad? Justamente la pregunta. Entonces, respecto del tipo objetivo, y estoy en los delitos de omisión pura o de omisión, los delitos de omisión pura o de omisión propia, habíamos dicho ya, zanjemos el debate de si es que hay que hablar de puro, propio, impropio, o lo correcto es solo decir omisión pura y respecto de la impropia, comisión por omisión, zanjemos ese debate, ya, demos por sentado que son sinónimos, y entonces en el tipo objetivo nos vamos a topar con, según el criterio del Luzón, con la situación típica, la posibilidad de realizar la acción positiva omitida, las condiciones de autoría y la omisión de la acción debida. Y la no exigencia de producción de un resultado. A ver, vamos a ver cada uno de ellos. La situación típica. ¿Qué es la situación típica? Es el presupuesto fáctico del deber de actuación, obviamente. Obviamente. Es decir, en el tipo va a estar, y en el tipo de omisión pura va a estar expresamente planteado, por ejemplo, en el delito de omisión de socorro, la persona que no socorre. La posibilidad de realizar la concreta acción. A ver, en la situación típica, como presupuesto fáctico del deber de actuación, habíamos planteado que se puede plantear situación de peligro, ¿no es cierto? Es decir, el no socorrer en el ejemplo que se ha planteado. Pero también se puede una cuestión de situación de expectativa, que no tiene nada que ver con una cuestión de peligro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde puede plantearse un tipo que tenga que ver con esta cuestión de expectativa, ¿no? Incluso de la comunidad, y que no necesariamente es la evitabilidad, ¿no? Bueno, lo correcto de hablar de evitabilidad de la producción de resultados en los delitos de comisión por omisión, pero la cuestión de ese actuar indebido genere
hasta cierto punto la situación típica del delito omisivo, en la cuestión del delito de omisivo de no socorrer a alguien. A ver, porque lo que importa es ¿importaba el resultado o no importaba el resultado en los delitos de omisión? Habíamos dicho que no importa el resultado, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté en la vía y yo tenga la obligación de socorrer, el resultado es irrelevante. El resultado de que la persona muera o que la persona, por ejemplo, se salve por suerte, ¿no? Porque resistió, es irrelevante. Lo que me importa es que omití esa acción de vida que la norma me decía que haga, es decir, no socorrer con una acción positiva, otra acción positiva distinta. Eso ya lo habíamos planteado. Detrás de todo delito de omisión existe una acción positiva. Por eso no es sistemáticamente prudente hablar de acción y omisión al mismo tiempo, porque es una contradicción. Pero eso digo, no solo se da en la situación típica, no solo está en función de situación de peligro, sino en situaciones de expectativa. Por ejemplo, en el código nuestro creo que sí hay este tipo, ¿ya? Y en el código español sí lo hay. El delito de no afiliar a una persona a la seguridad social. ¿Alguien tiene esa norma a la mano? ¿Me puede dar buscando? En España se lo entiende como delito omisivo, incluso propio, porque dice la persona que no afilia a otra persona a la seguridad social. Y entonces ahí no estamos frente a una situación de peligro necesariamente, miren ustedes, sino que estamos ante una situación de expectativa. Pero obviamente, esa acción que va en contra de la acción esperada, se la cataloga como delito omisivo, ¿no es cierto? Luego, la posibilidad de realizar la concreta acción debida. No basta la capacidad general de acción. Es preciso la capacidad de realizar la concreta acción ordenada y exigida. A ver. ¿A dónde está guiado el mandato? ¿Quién está guiado el mandato? El mandato solo se dirige a quien tiene la capacidad individual, material y real de acción. No sé si me hago entender. Por ejemplo, requisito para la tipicidad, objetivo de la omisión pura, ¿ya? Otros han dicho que, en cambio, la lectura negativa, es decir, la incapacidad, no tiene nada que ver con la tipicidad, sino que se debería analizar en otra sede. ¿En cuál sede creen que debería analizarse, en primer momento, esta incapacidad? Culpabilidad. Sí, se ha dicho que debe analizarse en la culpabilidad. Ahora, las condiciones de autoría en su caso. La autoría no tiene requisitos especiales en ciertos casos, hay que analizarlo en caso concreto y en relación con el tipo, ¿ya? A lo que está haciendo referencia a esto, Luzón, es que, por ejemplo, en la mayoría de los delitos omisivos, ya no requieren una cualificación especial en el agente activo, es decir, la mayoría están redactados como la mayoría de delitos, incluso comisivos, en su redacción general. La persona que, claro, hay ciertos casos en que sí requieren una cualificación especial. Por ejemplo, el médico que nos socorre, el policía que no, o el médico que no es cierto. El servidor público que no, ¿ya? Eso también es, como digo, y les he repetido, en la cuestión del tipo omisivo hay que tratarlo como un tipo especial, con todas las consideraciones, y entonces aquí hay que estudiarlo
cuando ya se aprendan o veamos la cuestión de autoría y participación, las líneas generales, esto también aterrizarlo y regresar a la cuestión del delito homicidio. Lo mismo con el dolo, con la imprudencia, lo mismo con la tentativa, ¿verdad? Yo no voy a hablar de eso en este momento, pero sí, necesariamente la teoría del dominio del hecho es una teoría que refiere a un dominio causal justamente del hecho. Y ya hemos visto, o ya vamos a ver igual, creo que más adelante vuelvo a redundar en el tema, que en los delitos omisivos no existe causalidad. En la omisión pura estamos viendo que no hay causalidad y vamos a ver que en la comisión por omisión tampoco va a haber causalidad, pese a que se han elaborado ciertas teorías que han intentado defender una causalidad hasta incluso hipotética. Pero no existe causalidad. Entonces, si la teoría del dominio del hecho es necesariamente causalidad, dominio de un curso causal, no puede establecerse la teoría del dominio del hecho respecto de participación en los delitos omisivos. Roxin los ha catalogado a estos delitos como delitos de infracción del deber. ¿Ok? La omisión de la acción debida refiere a la no realización de la acción requerida. Obviamente, el concepto general que hemos planteado, hacer otra acción distinta a la que normativamente estoy obligado. Ya, socorrer. No socorro, me quedo viendo, me voy. Ahora, esto es una pregunta. ¿Excluye la omisión la realización parcial de la acción requerida? ¿Creen que excluye la omisión la realización parcial de la acción requerida? ¿Me entienden la No se te pregunta? escucha bien, Leo. Se entrecorta un poco. Parece que estás con fallas de conexión, Leo. Voy a volver a preguntar. Victoria Pantoja, ¿me entendiste la pregunta? No, Leo, la verdad no se te escuchó bien. A ver, me he dicho, creo que estoy con mi conexión inestable y en ese sentido voy a apagar mi cámara para que... No, pero ahí ya no les puedo ver. Maite, por ejemplo, ¿me entendiste la pregunta? No, Leo, es que como está entrecortado no se te entiende lo que dices. Ah, estoy con el internet. Joan, si me confirma si es que estoy en realidad en línea o al 100%. Ahorita se te escucha mejor, pero hace un momento cuando preguntaste se entrecortó. Ya, bueno, mi pregunta era, estaba hablando de la omisión de la acción debida como parte integrante del tipo objetivo y en la omisión pura. Entonces decíamos que la omisión de la acción debida refiere a la no realización de la acción requerida normativamente. ¿Ya? Mi pregunta era, ¿excluye la omisión la realización parcial de la acción requerida? No sé si sigo entrecortado, no me están entendiendo la pregunta. Por eso preguntaba, Maite, a ver, por ejemplo, creo que ya lo he repetido 10 veces. Mi pregunta es, ¿excluye la omisión o se excluye la omisión o la realización parcial de la acción requerida? ¿Se entiende qué es lo que quiero decir con la acción requerida parcialmente? No, la verdad no te entiendo la pregunta. Por ejemplo, a ver, aterricémosle a algo concreto. En el hecho de socorrer a una persona, ¿no? La persona está en la calle y yo debo socorrer. ¿Se puede dar el caso de que lo socorra parcialmente?
Sí, Maite, tú misma, a ver, ¿se puede dar el caso de que lo socorra parcialmente? En ese caso ya no estaría omitiendo la acción requerida, porque sí le está socorriendo. A eso voy, pero se podría dar el caso entonces que le socorra parcialmente. ¿Cómo le socorrerías parcialmente? ¿Cómo se podría plantear en la realidad casos de socorro parcial? ¿Ya? No sé, que quizás llamo a la ambulancia y me voy y yo no hago nada en sí. Ya, por ejemplo, no me aseguro de que la ambulancia llegue, ¿no es cierto? Ajá. Eso podría ser. Sí, está muy bien. O incluso que yo le llevo a le subo a mi carro a este herido, lo llevo al hospital, pero no lo ingreso por emergencia, sino que solo lo dejo botando en la puerta de emergencias, también por un cierto miedo de comprometerme, ¿no? El miedo de a veces es bueno ayudar o es malo ayudar, ¿ya? Pero miren ustedes que en este caso, y como Maite lo ha dicho acertadamente, sí, el socorro puede ser parcial. Y entonces, ¿estaría excluyendo la omisión o no? Se puede dar casos en los que no se pueda eh, cumplir parcialmente esto, una acción de vida. ¿Dónde, por ejemplo, no cabría parcialidad en una acción de vida? Quizás es que soy médico y no le atiendo, sabiendo que yo puedo quizás hacer algo para que, no sé, su vida se salve, por así decirlo. No necesariamente, porque ponte en el caso hipotético de que eres médico y estás en una zona, en la rural, por ejemplo, ¿ya? O te mandan a un lugar alejadísimo, no se me ocurre un pueblito en el Ecuador que yo haya, por ejemplo, yo sí, a ver, Buenos Aires, ¿alguien conoce Buenos Aires en Imbabura? Me parece que es Imbabura, el pueblo de Buenos Aires. A Buenos Aires se llega incluso en caballo, porque hay que ascender bastante en montaña. Y entonces, en el caso de que seas médico, por ejemplo, y si no tienes los instrumentos necesarios para nada, o sea, para nada, ni siquiera para prestar la mínima ayuda, ¿crees que se te pueda plantear la cuestión de omisiva? No estarías cumpliendo el tipo. La situación sería típica, porque mira que la posibilidad de realizar la acción de vida, la acción concreta, sale de la esfera material y real. Pues no lo puedes hacer por más que seas médico. Me hago entender. ¿Qué tal que hay una nevada en ese sector y ni siquiera tienes la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? De decir, venga una ambulancia o un helicóptero, ambulancia para rescatar a esta persona. No tienes esa posibilidad. No se te podría, pues, decir que estás omitiendo, ¿ya? Entonces, ¿dónde, por ejemplo, en un tipo que diga la persona que no denuncie, se puede dar una denuncia parcial se puede dar una denuncia parcial? Cintia, por ejemplo, ¿tú crees que en este tipo que estoy proponiendo, la persona que no denuncie, y hay un tipo así, me parece que respecto de los obligación de denunciar, dice el profesor que no denuncie. ¿Crees que la denuncia en este tipo quepa denuncia parcial? Yo creería que no. Yo considero que si se inicia una denuncia, obligadamente se debe terminarla, considero yo. No estoy tan segura. Justamente, la denuncia no. Bueno, y entonces, ¿cómo se soluciona? En caso de no socorrer, estamos viendo que sí podría caber una acción parcial. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo solucionaría esta cuestión? ¿No? Creo que me acabo de retirar. A ver, ¿cómo creen que se soluciona esta cuestión de la exclusión de la omisión por realización parcial de la acción requerida?
¿Alguien lo ha leído tal vez en las lecturas guías, en las lecturas temáticas? Bueno, esto se soluciona de manera restrictiva, es decir, con la interpretación teleológica, axiológica de cada tipo. Entonces hay que ver, hay que analizarlo en el caso concreto, ¿no? Sí, posiblemente en el delito, en la cuestión de no socorrer, ¿no? Y el agente haya socorrido parcialmente. Cuando me refiero a la gente, me estoy refiriendo a la persona que tiene la obligación jurídica de actuar, de la actuación debida, ha intentado incluso bajo todos los medios socorrer, ¿no? Recordemos que es irrelevante el resultado. Si la persona muere, me es irrelevante. Si la persona vive, me es irrelevante, ¿no? No se le podía plantear la cuestión de imputarle por un delito omisivo, en este caso de omisión pura. No cabría, ¿no? Y en ese sentido también quédese con la pregunta de qué pasa con la tentativa en los delitos de omisión, ¿ya? Y también en los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión, ¿ok? Joan, ¿puedo compartir la pantalla nuevamente? Déjame revisar. Sí, sí, creo que sí puedes. Sí, sí puedes. Conf- me va- Sí, Te sí, pido por favor que me confirmes si es que sí puedes. Sí puedes. mientras yo... no, si es que yo paso la diapositiva y estoy hablando, se me entrecorta porque me, ya me salí hace un momento, tengo entendido que eh, no estoy con buen internet. Ok, Leo, yo te aviso. Ahorita ya estás proyectando las diapositivas. Bueno, y la siguiente es la relación de causalidad. Sí, se tipifica la omisión en sí misma. Ya, como le había dicho, el resultado con la... Volví. A ver, le ruego disculpas por esto que se me va de las manos, ¿no? Parecer acá la señal mía está fluctuando demasiado. A ver, decía que al parecer también cuando uno comparte la pantalla y
las diapositivas, también creo que el internet se vuelve más lento. De todas maneras, voy a tratar de solucionar para el día de mañana. Decía, ¿qué pasa con la relación de causalidad? Y esto, ustedes tienen las diapositivas en la mano, así que por favor, si es que ya las tienen impresas, ahorita las tienen a la mano en la computadora, pues vamos trabajando. ¿Qué pasa con qué quiero decir cuando se tipifica la omisión en sí misma? A ver, la omisión propia, ¿de qué trata? ¿O de qué trataba? ¿Cuál era el concepto general de la omisión respecto del deber de actuar? Justamente era que se está incumpliendo el deber de actuación positiva, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa con la relación material de causalidad o relación real, causalidad real? No existe una relación de causalidad real entre, ¿no es cierto?, la pura omisión, ¿no? O sea, el no socorrer equivale justamente a acciones positivas que están detrás, es decir, quedarme viendo, huir, ¿ya? Y la eventual producción de un resultado. Y de ahí que, por ejemplo, la diapositiva diga que el resultado es irrelevante, porque, a ver, respecto de la eventualidad o lo que planteaba en el ejemplo, hay un grado de probabilidad de que se dé o no se dé un resultado, ¿verdad? La persona que está herida y requiere socorro, el que se salve o el que se muera, no necesariamente ya responde al criterio de causa. La persona se muera, ¿no? O la persona se salve. Yo le llevo al hospital y llega a urgencias, llega al hospital, llega con cierta estabilidad. Entonces, en ese sentido, no existe una causalidad real, justamente entre la pura omisión, ¿no? Y entre la eventual producción de un resultado. Por eso que incluso es un concepto puramente normativo. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el tipo subjetivo en la omisión pura? Bueno, en el tipo subjetivo respecto de la omisión pura cabe dolo, cabe imprudencia. Cualquiera de las dos opciones cabe. Claro, cabrá imprudencia siempre y cuando la imprudencia esté tipificada como tal, ¿no? Es decir, y otra vez retomando el tema, nosotros tenemos un sistema de tipificación, no de números APR. Eso respecto al delito de omisión pura. Ahora, respecto de la siguiente clase de omisión. ¿Cuál es la siguiente clase? Los delitos de omisivos impropios, como los denomina Luzón, o como también se encuentra en otros manuales, delitos de comisión por omisión. Digo, no vamos a hacer debate ahorita ya. Yo había dicho, zanjemos esto. Si alguien tiene la necesidad de acudir más a profundidad, bueno, revisemos las obras, y les di dos obras emblemáticas, la de Silva Sánchez y la clásica de Armin Kaumann sobre los delitos omisivos. ¿Qué es un delito omisivo impropio? Antes ¿alguien tiene idea de los antecedentes del delito omisivo, de la cuestión justamente de la posición de garantía, que es el tema en el que aterriza la comisión por omisión? Han habido tres antecedentes, ¿ya? Feuerbach, Stubel, y Nagel, ¿ya? Este último propiamente acuñando el concepto de posición de garantía, ¿no? Feuerbach en 1812 hablaba de especial causa jurídica, y Stubel del actuar precedente. El tema del actual precedente sí lo vamos a revisar otra vez. ¿Qué implica? Que se realiza un tipo comisivo, generalmente de resultado. Por eso es que se hablaba, y a veces algunos profesores plantean esta cuestión tan simple, digo simple porque no se hace una explicación más a profundidad, y dicen los delitos propios o puros, o omisión pura, perdón, los delitos de omisión pura o de omisión propia son aquellos que expresamente plantean, y cuando se refieren a los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión, dicen son aquellos que se construyen a través de los tipos penales. Claro, pero eso no nos dice nada. Un tipo comisivo, ya, generalmente de resultado, implica
No digo que necesariamente o causalmente sea lo mismo. ¿Ya? Lo había dicho que no. Lo que importaba aquí era en la comisión por omisión. ¿Cuáles creen que sean los requisitos esenciales que vamos a tener que estar, que tienen que estar establecidos justamente en la construcción del tipo? A ver, de manera general, veamos tres requisitos, ¿ya? La producción mediante la conducta omisiva de un resultado. Me está diciendo que esa conducta causalmente produzca el resultado. 2. He dicho, dicen que se entrecorta mi exposición. Requisitos de la comisión por omisión. Producción mediante la conducta omisiva de un resultado. Segundo, un deber jurídico especial de evitar el resultado típico. Justamente este deber jurídico especial es lo que conocemos nosotros como posición de garantía, ¿ya? Y un criterio de equivalencia con la comisión típica. Respecto del criterio de equivalencia me quiero detener un poco aquí. Nosotros tenemos expresamente en nuestro Código Penal esa condición de equivalencia entre el resultado, entre la comisión típica con el resultado, o con el delito comisivo. ¿Alguien puede leer la norma donde estaría justamente esta condición de equivalencia? ¿Alguien me puede ayudar? Joan, ¿se me escucha? Sí, ahora sí te escucho, escúchalo. Es que parece que estoy hablando solo. A ver. Habíamos visto... Ya está bien en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal sobre la omisión dolosa. ¿Ya? Entonces, la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de... Nos está hablando de la posición de garantía, pero ¿y la equivalencia? Recuerda, estamos diciendo que de manera general se dice que la comisión por omisión se construye a través de los delitos en su gran mayoría de resultados, ¿ya? Se construyen con los delitos de resultados, es decir, se construyen con los tipos penales de la parte especial. Eso dice, ¿no es cierto?, por omisión. Pero se necesita que exista un criterio de equivalencia. Homicidio. Ahorita a ver, el día de mañana yo voy a tratar de repetir todo esto otra vez con la cuestión, con las diapositivas. Entiendo que se me está entrecortando bastante, ¿ya? Pero al menos dejémoslo planteado aquí como guía general. Pese a que el día de mañana ya quería yo incluso terminar la teoría del tipo, ¿ya? Voy a repetir esto otra vez mañana. Tal vez esta clase no convenga que se las pase Joan, conviene porque está muy... ¿ok? Sí, gracias, ya la veo mía entonces. Sí, ya. A ver. Digo entonces que, Eric, digo que en ese artículo de la omisión dolosa, si bien es cierto, se está planteando la omisión dolosa, pero no dice nada respecto de la imprudente, nos está hablando de la posición de garantía. Estamos teniendo el elemento de la posición de garantía. ¿Ya? Pero la doctrina te habla de que para que exista comisión por omisión, que por eso es el tema, por eso se llama comisión por omisión, porque tiene que haber una equivalencia. ¿Equivalencia de qué? ¿En qué sentido?
en que esta omisión pueda ser equivalente o de alguna manera se equipare a los delitos justamente comisivos o activos, si es que quieres. Doctor, está en el artículo 23, en el segundo inciso. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Ya, justamente. Allá iba mi pregunta. Ya, muchas gracias. Claro, y es que en algún momento en el debate de los delitos de omisión se planteó la posible contradicción, ¿no? O la posible violación que puede haber justamente con los delitos de comisión por omisión versus el principio de legalidad, ¿ya? Y entonces esto se solucionó expresamente planteando esta, si es que quieren, cláusula de equivalencia o criterio de equivalencia. Se solucionó de alguna manera, justamente estando este criterio de equivalencia expresamente en los ordenamientos jurídicos penales, ¿no? Y en la mayoría de los países la tiene, ¿ya? Entonces es lo que nos ha leído justamente la compañera, ¿ya? Pero ¿a qué refiere esta cuestión de equivalencia? No es una cuestión de identidad, no es una cuestión de identidad. No está diciendo que el delito omisivo es igual al delito comisivo. No quiere decir eso. O sea, no confundir equivalencia con identidad. Identidad es igualdad, ¿no? Lo que se está diciendo es que no se pide en esta regulación de identidad que me voy a permitir leer una cuestión textual, ¿ya? Que está en Luxón, por ejemplo. Lo que se está queriendo plantear con el criterio de equivalencia es que requieren expresamente que además de la existencia de un deber jurídico especial de actuación, la omisión de ese garante equivalga, según el sentido del texto de la ley, a la causación activa, que sea equiparable al menos que corresponda a ella. Ya, en ese sentido, y volviendo incluso a la cuestión de causalidad, ya, lo que hay en el delito de comisión por omisión, y lo mismo, lo que hay en el delito de omisión pura, más allá de un concepto material de causalidad, en el delito de comisión por omisión, lo que hay es una imputación jurídica, una imputación objetiva, jurídica, no una imputación causal real. ¿Sí me hago entender? Y justamente respecto de esto viene la pregunta. ¿Qué pasa con la causalidad en la comisión por omisión? Respecto de esto se han dado varias posiciones. Igual, como les he dicho, hay quienes han querido defender que existe una causalidad o incluso que existe una causalidad hipotética o causalidad negativa en la comisión por omisión. Ya, pero a ver. ¿Recuerdan ustedes qué significa, y yo en algún momento sí lo dije, este aforismo latino, ex nihilo nihil fit? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien recuerda? O incluso del criterio kantiano. ¿Qué se obtiene de la nada? No se obtiene nada. De la nada no se obtiene nada. ¿Cierto? Eso significa ex nihilo nihil fit. De la nada nada se obtiene. ¿Ya? Para que exista una relación de causalidad, y esto véanlo en la diapositiva si es que pueden, ¿ya? Para que exista una relación de causalidad, se ha de entender que la omisión de un lado es la causa, C, ¿no? Y el resultado es el efecto, E. Pero para que exista causa, la causa es una categoría o no ontológica. La causa es una categoría necesariamente ontológica, porque incluso va a causar, va a romper con el status quo de alguna cosa en la realidad, modifica la realidad, ¿verdad? Y de ahí existe entonces la relación de causa-efecto. O sea, no es algo asomado de la nada. La causa necesariamente ha de modificar la realidad. ¿Cuál es la causa que produce el efecto de la dilatación de los cuerpos?
El calor. ¿No es cierto? Ese calor que se entiende de energía, ¿cómo puede expresarse en la realidad? ¿Dónde puedes obtener, o cómo puedes dilatar los cuerpos con calor en la realidad? Una, con el sol, que es la fuente de energía que tenemos, ¿no es cierto? Directa, ¿verdad? Pero también podrías calentar, no sé, un pedazo de alambre, ¿no? O un cerillo, o una vela. Hay una producción artificial. Pero miren ustedes que ya sea producción del sol, fuente de energía, o de la vela, o del cerillo, ¿hay una modificación o no en la realidad? El status quo de la cosa, ¿se modificó o no se modificó? Efectivamente. Por supuesto que hay una modificación. Y entonces, en ese sentido, miren ustedes, si la causa es un concepto ontológico, en la realidad es algo que modifica, no puede, pues entonces, la omisión equipararse a una cuestión ontológica si es que entendemos la omisión como un simple no hacer. Entonces, no va a poder existir resultado de esta causa, que es no hacer nada. ¿Ya? Por tanto, y por eso se ha venido repitiendo que la omisión es una categoría puramente normativa. Ahora, esto se quiso solucionar de alguna manera y se habló entonces ya no de una causalidad real, sino de una causalidad hipotética. Y sobre todo causalidad hipotética negativa. Ya no se hablaba de que la omisión es la causa, ¿no?, del resultado que se va a producir. No, ya no se habla de eso. No hay ya estamos diciendo no hay una causalidad real. Entonces llegaron a establecerse más bien una causalidad hipotética en el sentido de que la causa no es la omisión per se, sino la acción de vida. Esa acción de vida sí es la causa, pero no de un resultado, sino de la no producción del resultado. Por eso es que se le llama causalidad hipotética y sobre todo causalidad hipotética negativa. En otras palabras, o para que se entienda de mejor manera, refiere la causalidad hipotética negativa a la evitabilidad o posibilidad de evitación del resultado con la acción de vida. La acción de vida se traduce entonces en la causa y la no producción del resultado en el efecto. ¿Ya? Pero esto de todas maneras ha sido criticado. Ha sido bastante criticado y se dice, no, no se debe hablar ni de causalidad real, ni de causalidad hipotética o causalidad hipotética negativa o de de evitabilidad o posibilidad de evitación del resultado. El criterio de Luzón Peña, y me parece que es un criterio acertado, es en, primero, negar la existencia de la relación causal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la no realización de una conducta debida es la que se califica normativamente. La omisión, por ejemplo, la omisión o esa realización de la conducta debida no tiene una entidad real. ¿Por qué no tiene una entidad real? ¿Qué es lo que yo había dicho hace un momento? Toda causa, necesariamente, para que sea causa, ha de modificar la exterioridad del mundo exterior. No me estoy refiriendo a cuestiones de acción. Ojo, no estoy retomando el concepto causalista de la acción, de la voluntad y de la modificación del mundo exterior perceptivo y por sentido. No, estoy hablando de cuestiones de causa y efecto, principio de causalidad. Los fenómenos se explican por el principio de causalidad, ¿ya? Entonces, para que exista justamente para que exista una entidad real, lo que debe haber es una modificación real en el mundo exterior. Y justamente esto implica romper el estado, si es que se quiere, inamovible de las cosas. ¿Ya? Entonces regresemos al ejemplo de la dilatación. Dilatar por el calor, pero este calor no es que no tiene ninguna injerencia en el metal. ¿Se dan cuenta? Rompe con el status quo del metal y lo dilata. ¿Ya? Y entonces, así explica Luzón, por ejemplo, el que no exista relación causal. Y entonces, ¿pero qué existe? ¿Cómo se valora normativamente entonces esta omisión? ¿Qué criterio se debe tomar en cuenta en la omisión? Sobre todo en la comisión por omisión.
¿Cuál es el criterio normativo que se les viene a la mente que debería tomarse en cuenta si es que estoy diciendo que no va a haber una causalidad material? Y justamente es un criterio normativo. La obligación legal de detener esta causalidad que pueda lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. Y esta obligación debe ser una obligación normativa o contractual. Bueno, ya vamos a ir a la cuestión de la posición de garantía, que justamente es la fuente de la posición de garantía. Pero mi pregunta está enfocada en cuanto a la causalidad, ¿no? ¿Qué teoría de la causalidad usaríamos? Pues si estamos diciendo que no hay causalidad real ni causalidad hipotética, negativa, que era una forma de justificar un tipo de causalidad real. Si no existe causalidad real, tal vez, ¿creen entonces que se podría usar, por ejemplo, podríamos usar teoría de la condición sin la cual, que de hecho es una forma que busca una relación de causa-efecto en todo, incluso, y habíamos planteado, de regreso al infinito? De la equivalencia. Sí, efectivamente podría ser en algunos delitos, pero a ver, No, es que no existe causalidad real. Entonces, ¿cuál es el único concepto normativo que nos queda para imputar en el delito de omisión y particularmente en el de comisión por omisión? Estamos en relación incluso, esto de la causalidad está en relación justamente con el tema del criterio de equivalencia que nos acabaron de leer, que está en el artículo que dijo 23, inciso 2. Entonces, ¿cuál es el criterio de imputación? Es un criterio de imputación objetiva, pues. Un criterio de imputación objetiva y puramente normativo. Y el criterio de imputación objetiva es un criterio normativo, ¿o no? sí, es un criterio normativo. Y por Bueno, tanto, es objetivo. yo les pido por favor que vayan, si es que tienen las diapositivas, lo sigan. Bueno, lo que voy a conversar ahorita y para lo cual me voy a tomar el atrevimiento de tener notas a la mano e irlas viendo, es justamente el tema que quedó pendiente y que hay que necesariamente tratarlo. Justamente las fuentes de la posición de garantía. Estoy en la comisión por omisión. ¿Ya? Aquí existe la posición de garantía como elemento del tipo. Y eso, por ejemplo, lo vimos en el artículo 28 que Eric lo leyó. Habla de la posición de garantía. ¿Ya? Lo que no me percaté si es que en la lectura de Eric, y yo no vi en el código, se habla algo de, por ejemplo, de las fuentes de peligro, o se habla incluso de la creación de riesgo. Eric, nosotros hablamos de la creación de riesgo en ese artículo. Vele si es que dice algo del riesgo, el aumento del riesgo. Porque eso va a tener algo que ver con lo que voy a hablar ahorita en la posición de las fuentes de la posición de garantía. Sí, dice, se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico. Y así se habla del riesgo. Oigan, pero ¿a alguien no le parece medio raro una cuestión restrictiva de esa lectura? Vuélvele a leer, por favor. Te leo todo el artículo. Sí, lo que leíste. A ver, ya. La omisión dolosa. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de custodia o cuidado de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico, y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico. ¿No les parece que El incremento, ¿no?
Eso Sí, es lo que... habla del riesgo, pero a ver, pero dice, respecto de las fuentes, ¿qué encontramos respecto de las fuentes en ese inciso? Respecto de las fuentes de posición de garantía. Dice que la posición de garantía tiene una obligación legal o contractual, ¿ya? O custodia. A ver, legal o contractual, una. O custodia, dos. Plantea dos fuentes, ¿no es cierto? No, no creo que estoy leyendo yo mal el tipo, la norma. A ver, que tiene una obligación legal o contractual es una. O la una o la otra, legal o contractual. Dice legal o contractual de cuidado. Sería una, ¿no es cierto? O custodia. La segunda O, ¿a cuál está ligada? ¿La segunda O está ligada a la contractual de cuidado o es independiente? Y la contractual de cuidado está ligada a la legal. ¿Cómo se hace la lectura de ese tipo? La persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado, para mí esa es una. O custodia, es otra. Está planteando dos. Pero respecto de la custodia, refiere a la custodia de la vida, salud, libertad e integridad. ¿Se dan cuenta que a mi parecer, está restringiendo solo la posición de garantía respecto de solo ciertos tipos, respecto de ciertos bienes jurídicos? Sí. Y entonces no podría haber entonces delito omisivo respecto, por ejemplo, de delitos contra la administración pública. ¿Qué pasa ahí? Para mí está restringiendo. Bueno, respecto de las fuentes, habla de la fuente legal o contractual de cuidado, ya, legal o contractual de cuidado y custodia. No hace, yo veo que no está haciendo una distinción de la teoría de las fuentes formales respecto de la teoría de las fuentes de las funciones. Me parece, en la lectura que yo hago de esa norma, que nosotros estamos aceptando solo la teoría de las fuentes formales de la posición de garantía. ¿O no? ¿Cuáles son las fuentes formales de la posición de garantía? Justamente, o solo la ley o solo una cuestión contractual o contrato, ¿ya? Mientras que en la doctrina se ha pasado justamente de la teoría formal de la posición de garantía a una teoría de las funciones, que la desarrolló Armin Kaumann en 1959. Armin Kaumann es el que plantea que no solo la obligación jurídica, la posición de garantía, ¿no? Como parte integrante del tipo objetivo de la omisión, y específicamente de la comisión por omisión, sea necesario solo aplicar criterios de la teoría formal, sino hay otros criterios. Y justamente se hablará ya después del incremento del riesgo, justamente, o de incluso el control de la fuente de peligro, ¿ya? Y por eso se pasó de la cuestión de las teorías puramente formalistas a las teorías de las funciones. Y esa teoría, acuñada por Armin Kaumann, es la teoría dominante. Entonces, les decía, yo voy a tratar de trabajar con las notas que tengo aquí respecto de los supuestos de posición de garantía que existen. Y entonces el primer supuesto de posición de garantía que se tiene es la función de protección de un bien jurídico. ¿Cuál es la fuente aquí? Se habla primero, en primer lugar, se habla aquí de vínculos consanguíneos, ¿ya? O vinculación familiar. Entonces, ¿es claro que la madre tiene una posición de garantía respecto de su hijo? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Y dónde está eso? ¿Está tal vez en alguna ley? ¿Está en el contrato? ¿Necesariamente? ¿En algún contrato? ¿En alguna ley?
Sí, está. Parece que en la Constitución, en el Código Civil, si mal no me acuerdo. Puede ser, cuando hablamos incluso de la cuestión, no solo del vínculo familiar respecto del recién nacido, ¿no? Cuando hablamos también del derecho del alimento, Los alimentos de cuidado. justamente, no solo tienen derecho a la pensión alimenticia los hijos, ¿no es cierto? También, por ejemplo, los padres o quien lo requiera, ¿verdad? Y en materia de familia se habla incluso o sea, la distinción entre incluso los alimentos congruos, ¿no es cierto? Ya, puede ser. Pero la cuestión para mí va más allá. ¿Por qué? Porque incluso miren que a la luz de la teoría de las funciones hay que analizarlo en el caso concreto. ¿Ya? Es cierto, la madre que no alimenta a su hijo, la madre que deja de alimentar a su hijo y su hijo muere por inanición, el recién nacido está cometiendo un delito, está omitiendo primero, ¿no?, el deber jurídico o esa actuación debida que le imponía la norma, pero por no actuar como la norma le manda, se está produciendo un delito de resultado, se está produciendo un resultado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es ese resultado? Un homicidio. Entonces, por criterio de equivalencia, pues comisión por omisión, la madre será imputada por homicidio, ¿sí o no? Ahora, pero eso hay que analizarlo en el caso concreto. ¿Qué pasa si la madre a ese niño le deja en un centro de cuidado y el niño muere en el centro de cuidado? Bien, y planteando que el centro de cuidado está legalmente constituido, tiene los permisos, cuenta con el personal necesario. El niño muere en ese centro de cuidado. ¿La madre tiene o no tiene posición de garantía respecto del niño? En primera instancia diríamos que sí, pero si al dejarle en un centro de cuidado el niño muere, ¿es imputable la madre por omisión por omisión respecto de un delito de homicidio? No. No, claramente que no. No. Entonces no basta, pues no basta entonces la cuestión de la fuente formal. ¿Sí ven cómo no explica del todo? Ya. Ahora, déjenme revisar. También se habla en ese mismo sentido, o sea, en este primer supuesto de posición de garantía de la función de protección de un bien jurídico, se habla también de la comunidad de peligro. Miren ustedes que esto no creo que esté en ninguna norma o en ningún contrato, necesariamente. Por ejemplo, ¿a qué refiere esto de la comunidad de peligro? Esto refiere cuando hay una participación voluntaria en una actividad peligrosa en la que intervienen varias personas. Una comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en una expedición a la montaña? Una sola persona, por lo general, no se arriesgaría a ir a una expedición peligrosa, por ejemplo, en el Everest. ¿O sí? No, no es cierto. Sabemos que quien quiere ir al Everest, pues o va con un guía o va con un grupo de quienes considera que tienen cierta experticia en el manejo de escalar montañas, ¿verdad? Si alguien va al Ruco Pichincha, que ya es sabido que en el Ruco Pichincha, pese a que en el ascenso, se entiende, no es de tanta complejidad, se han dado muchas, y eso ha pasado en las noticias, se han dado muchas pérdidas, ¿no?, del camino y han tenido kilos a rescatar, ¿verdad? Entonces, la doctrina plantea que en casos como estos, entre otros, una expedición alpina, por ejemplo, todos quienes van a esa expedición por este supuesto de comunidad en peligro tienen hasta cierto punto una posición de garantía, ¿ya? ¿Y en qué se funda eso? Por ejemplo, Mir dice que la razón es que si en estos casos se asume el peligro que representa la actividad de que se trata, es con la confianza en la posible ayuda de los demás intervinientes. Entonces, nadie se atrevería a irse solo a escalar el Everest. Esto en regla general, ya, o sea, puede darse el caso especial de que sí, yo me aloque y me vaya solito al Everest y muera. Pero si es que vamos en comunidad, todos quienes asumimos el ir al Everest, tenemos la obligación de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, todos somos respecto de los demás, o todos versus todos, somos, estamos en posición de garantía. ¿Sí se entiende?
Y entonces eso, ¿dónde está respecto de las fuentes formales de la posición de garantía? ¿Dónde encontramos eso? ¿En qué ley encontramos eso? Ninguna. No vas a encontrar en ninguna. No vas a encontrar en ninguna. ¿En qué contrato? En la realidad, alguien hará un contrato cuando se va a escalar con otras personas. No. Incluso con la cuestión del guía. ¿Alguien hace contrato con el guía necesariamente? No. No. No hay un contrato ahí. Bueno, y aquí mismo, respecto de este primer supuesto de una fuente de posición de garantía, se habla de la asunción voluntaria. ¿A qué refiere la asunción voluntaria? A esa aceptación de la protección de un bien jurídico, ¿ya? Aquí respecto de esta asunción voluntaria, así se lo llama, asunción voluntaria, ¿no? Respecto de esta asunción voluntaria, hay quienes han dicho que esto sí puede ser vista como fuente formal, ¿no? Específicamente a un contrato, o entendido como un cuasi contrato, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso que propone Santiago Mir, por ejemplo, se puede hacer un contrato de natación. Yo le inscribo a mi hijo en una escuela de natación, ¿no? Y claro, se celebra un contrato de una escuela en la que se comprometen a enseñarle a nadar hasta cierto nivel, ¿no es cierto? Y firman las partes. Ahí podríamos hablar de que sí, hay una fuente contractual y el instructor o los instructores de la piscina están en posición de garantía respecto de mi hijo, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero ¿qué pasa si el contrato se reputa nulo? ¿Qué pasa si el contrato se lo reputa nulo? De alguna manera se reputa nulo el contrato. ¿Cómo se lo puede declarar nulo a un contrato? Cuando tiene vicios. Error, fuerza o dolo. Cuando hay vicios en el consentimiento, ¿no es cierto? O vicios de la voluntad. Y los que conocemos, error, fuerza o dolo. ¿Ya? Y sabemos que el temor reverencial no es fuerza, no vicia el consentimiento. Ya, eso sí. Esto está en la teoría de los contratos y en los negocios jurídicos, ¿verdad? Sí. Digamos que en este caso, seguimiento en este contrato de natación, este instructor de nado, ¿ya? ¿Pierde entonces tu posición de garantía respecto del niño? No creo. No, no pierde la posición de garantía. Y justamente es por eso que se ha superado la teoría formal de la posición de garantía. ¿Por qué? Porque más allá del contrato, o incluso de un cuasi contrato que se pueda dar, contrato o cuasi contrato que se pueda dar, lo que importa aquí es la confianza que se ha brindado a esta persona. Y entonces, esta persona, si bien es cierto, no tiene vínculo familiar, no está en una comunidad de peligro, pero sí, respecto de la doctrina, ha aceptado el cuidado de ese menor, más allá de que jurídicamente, al existir un contrato, el contrato, sea declarado nulo por alguno de los vicios del consentimiento. Y entonces esto es lo que se conocería como asunción voluntaria de la posición de garantía. ¿Me hago entender? Ahora, esto de un lado. De otro lado también se habla en la doctrina del deber de control de una fuente de peligro. Ejemplo, se dice que el conductor de cualquier vehículo tiene la obligación de saber controlar el vehículo. Entonces ya es garante de los riesgos que implica para los bienes jurídicos el no controlar su vehículo. Y controlar me refiero no solo en la cuestión del manejo, sino en la cuestión de revisión mecánica. ¿Ya?
en posición, y esto me voy a permitir trabajarlo con las notas que están aquí. La doctrina alemana incluye aquí 3 supuestos siguientes. Un actuar precedente, ¿ya? El deber de control de la fuente de peligro y la responsabilidad por conducta de otras personas. ¿A qué refiere la primera parte? ¿A qué refiere el actual precedente, el actuar precedente? Pongamos un ejemplo. Y el ejemplo está en Santiago Mir también. Dice, quien por conducción imprudente atropella a un peatón y huye del lugar del accidente sin socorrerle, a conciencia de que posiblemente muera, se reputa según esto que ha causado voluntariamente la muerte de la víctima. ¿Ya? Se dan cuenta que el actuar precedente creó el riesgo, ¿no? Incluso creó la lesión que le llevó a la muerte a esta persona. No sé si se evidencia esto en el ejemplo. En primera instancia, ¿lograron evidenciar la cuestión del actuar precedente? ¿Sería el conducir imprudentemente el actuar precedente? Ya, ajá. Entonces, ¿es lo no razonable que quien ha creado un peligro posea un deber especial de evitar su concreta lesión? O sea, si yo iba manejando, ahorita no estoy analizando la cuestión subjetiva de la omisión, ¿no? Que puede haber dolo, puede haber imprudencia. En el caso aquí va a ser imprudencia, obviamente, ¿ya? Voy manejando con 3 personas a bordo y al ser por imprudencia, por inobservar la norma de cuidado, el deber objetivo de cuidado, causa un accidente y se lesiona a las personas que están en mi vehículo. Si yo salgo huyendo del lugar, al existir la norma que me dice que yo debo prestar auxilio de un lado y de otro, incluso que exista la comisión por omisión, ¿no? Porque yo estoy en posición de garantía respecto de estas personas, justamente por la doctrina que ha planteado que exista el control de la fuente de peligro. ¿La fuente de peligro quién es? Soy yo, el vehículo que yo manejo. Si yo no socorro o incluso huyo, ¿verdad? ¿Estoy o no estoy prácticamente descontrolando esa fuente de peligro y causando propiamente incluso que se agraven las lesiones de las personas que están en mi vehículo? Es claro que sí, ¿verdad? A propósito, aquí hago un paréntesis. El hecho de que no exista omisión por omisión no impide que no exista omisión pura. ¿A qué me refiero? En el caso de que, por ejemplo, se dé el caso de que un niño está ahogándose en una piscina y yo no hay por ningún lado posición de garantía, yo no tengo que controlar la fuente de peligro voluntaria, no hay ningún supuesto de existencia de posición de garantía, no significa que no se pueda imputar por omisión pura. Siempre y cuando la omisión pura esté expresamente tipificada. ¿Cuál sería la omisión pura? Que, si bien es cierto, en el ejemplo que he propuesto, no habría comisión por omisión, si es que el niño muere ahogado, ¿cuál sería el presupuesto por el que sí sería imputado esta persona de existir la omisión pura, expresamente? De existir, ¿no De es cierto? existir. Sí, porque la persona que no ayude o que no le auxilie a una persona que está ahogando. Básico, claro. Entonces, si la norma dice la persona que nos socorra, bueno, y yo no les, y este niño se ahoga, y no existe posición de garantía, sí, no existe comisión por omisión, pero deja abierta la posibilidad de que exista omisión pura, ¿sí se dan cuenta? Eso era lo que quería explicar. Bueno, respecto de este actual precedente, la doctrina ha ido advirtiendo que esta creación del peligro no es suficiente para fundamentar una posición de garante tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso en relación con el principio de mínima intervención, ¿no es cierto?
¿ya? Si alguien, por ejemplo, ni dolosamente, ni imprudentemente crea una fuente de peligro y por tanto no puede controlar esa fuente de peligro, ¿por qué tendría que ser imputado por una acción positiva? O esta cláusula de equivalencia, ¿no? O criterio de equivalencia, por un delito de resultado. Me voy a hacer entender con un ejemplo. La persona que va conduciendo el vehículo, ¿ya? Primero, no sale a atropellar a nadie. Partamos de ahí. Es decir, no va a haber un delito doloso. Excluyamos dolo. No va a haber, ¿ya? Pero la persona maneja prudentemente. La persona cumple con todos los parámetros de la norma objetiva de cuidado. Va con el cinturón de seguridad, su carro ayer nomás pasó la revisión, ayer nomás les cambió las llantas, el mecánico, cambió el mecánico, no sé, las pastillas de freno, yo no sé mucho de carro, no sé si estoy hablando correctamente. La norma de cuidado le dice que él maneje a 90 kilómetros por hora y eso más él va manejando a 35. Y una persona, un suicida, se arroja a él. Se arroja a él. Más aún, él ni siquiera le socorre. Se va. ¿Creen que es correcto imputarle una acción positiva cuando este actual precedente ni siquiera nace de dolo ni imprudencia? No. No. Y eso es básicamente lo que la doctrina expone. Y por eso es que se ha superado, la teoría de la formal, las teorías formales, o teoría formal del origen de la posición de garantía, y se ha pasado a la teoría de las funciones, que de alguna manera permite evidenciar de mejor manera, e incluso en ciertos aspectos, como en el último que expliqué, restringir hasta qué punto puede existir la posición de garantía, y entonces punir o no punir el delito omisivo. Ya, en el caso de posición de garantía, el delito de comisión por omisión. ¿Ya? Y bueno, en la doctrina también se habla de otro tipo de omisión. Se habla de omisión pura, ¿no? Se habla de omisión puro propia, se habla de omisión impropia o comisión por omisión. Y hay un tercer tipo de omisión que no se trata, y es el inverso de la comisión por omisión. Es la omisión por comisión. ¿A qué refiere esto? Ejemplo. Y en algún momento planteé este ejemplo. Un niño se está ahogando en la piscina. ¿Ya? Yo tengo la posición de garantía respecto de ese niño, de socorrerlo, ¿ya? Voy a socorrerlo y viene una tercera persona y me impide que yo lo socorra. O me mete un golpe en la cabeza, yo me desmayo y no lo socorro, no lo salvo. El niño muere. A esto es lo que se ha referido, la doctrina se refiere correctamente a esto como, si es que no estoy mal y no recuerdo mal, interrupción de cursos salvadores ajenos, cursos causales salvadores ajenos, ¿ya? Y entonces, yo no soy imputable por la omisión, pero se traslada mi deber de omisión a la persona que por esa acción positiva impidió que yo socorra, ¿ya? En este caso, impidió que yo efectúe mi posición de garantía respecto del niño, y entonces esta persona es juzgada, a él se le traslada la posición de garantía. En ese sentido se habla entonces de teoría, si es que no estoy mal, de la equivalencia. ¿Ya? Y esas son las tres formas de omisión que vamos a encontrar. Las dos primeras las encontramos en todos los libros, la tercera no, pero Gimbernard sí, en una obra de los delitos de omisión, habla justamente de los cursos causales salvadores ajenos. La interrupción de cursos salvadores ajenos, cursos causales salvadores ajenos. Y bueno, eso sería todo el tema de la omisión. Eso es lo que planteé exponer en esta clase. La siguiente mañana
voy a tratar de repetir algo de esto con la cuestión de las diapositivas para ver si las trabajamos, si es que ustedes lo consideran así. Si no, también ya vamos a iniciar con el tema de la tipicidad, concretamente con la teoría del tipo. Veremos todos los elementos comunes a todo tipo, pues teoría general del tipo, y posteriormente ya entraremos al tipo comisivo doloso. En el tipo comisivo doloso no va a caber volver a repetir la cuestión de estructura del tipo objetivo, porque para eso se da la teoría del tipo en general, ¿no? Y entonces directamente se entrará a hablar del tema de la imputación objetiva, como parte integrante del tipo. Yo no voy a exponer el tema de la imputación objetiva, he invitado a un amigo mío que sabe del tema, y que está aquí, es Eric. Entonces, inmediatamente ya analizaremos el tema de la tipicidad subjetiva en el delito comisivo doloso, que va a ser a todas luces el dolo. Hayamos ampliado el panorama de lo que sabíamos de la omisión y de lo que muchos conocíamos que, y eso porque nos enseñaron, es el no hacer. Ya superemos eso y espero que también hayamos ampliado sobre un poco más sobre la cuestión de la posición de garantía. Les agradezco mucho. Si es que alguien tiene algún comentario, si no, damos por terminado el día de hoy. Doctor, solo una preguntita, porque se interrumpió lo que estaba señalando. Rápidamente, las clases de omisión, dijo la omisión pura, la otra dijo omisión pura propia. No. A ver, no. He dicho que de la omisión, estamos mezclando otra vez. He dicho que hay dos tipos de omisión claramente establecidos en la mayoría de manuales. La omisión pura, que también se la conoce como omisión propia, ¿ya? He dicho, no me voy a meter en la disputa que Armin Kaumann lo planteaba, si es que hay que hablarlos de propio o impropio, no. Ya, la mayoría ha dicho, no discutamos y es omisión pura o omisión propia, ¿ya? Aquella que está expresamente en la norma y dice la persona que no, ¿ya? Luego, la comisión por omisión, que es la omisión para muchos, también la omisión impropia. Pues tenemos dos clases, comisión pura o propia, omisión pura o propia, comisión por omisión u omisión impropia, y una tercera que no se encuentra en los manuales, que es contraria a la comisión por omisión, es la omisión por comisión, la que se conoce, y hasta donde yo sé fue trabajada por Enrique Gimbernat, la que se conoce como interrupción de los cursos causales salvadores ajenos. Estos son los tres tipos de omisión. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta ahí llegaríamos. Les agradezco mucho. Cualquier sugerencia, crítica, pues háganla saber.